Buenos días, profesor y alumnos en general. Quien les habla es el alumno Miguel Ángel. Hoy me tocó exponer tres temas muy importantes para la gastronomía, que es la conservación de los alimentos, la alteración de estas y la investigación que hicimos profundamente de los aditivos, ¿no? Acá vemos una imagen de los mecanismos de alteración de los alimentos. Pueden ser físicas, químicas y biológicas, ¿no? Adentrándonos un poco más al tema de lo que es la alteración o deteriorado, podemos hablar que la alteración es como el cambio de un alimento, ¿no? Que lo convierte en inaceptable para el consumidor. O en otros términos también se le conoce como vida útil, ¿no? Eh, Según el Código Alimentario Español dice que el alimento alterado es todo aquel que durante su obtención, preparación, transporte, almacenamiento o manipulación y manipulación, por causas no provocadas, sufre variaciones en sus caracteres organolépticos, ¿no? Composición química, ¿no? En la imagen tenemos, pues, ¿no? Las físicas, químicas y biológicas, que es el golpes, cortes, congelación y desecación en lo que es en tanto físicas y en químicas es enraizamiento, ordenamiento y en biológicas enzimas, parásitos y microorganismos, ¿no? Insectos, roedores, aves y otros animales, ¿no? Hablando de los factores físicos, estos suelen aparecer durante la manipulación, ¿no? La preparación o conservación de los alimentos, ¿no? No afectan por sí mismos los alimentos, pero sí su valor comercial, porque puede haber golpes o daños sufridos por la manipulación de estas, ¿no? O regulación de estas frutas, ¿no? En los factores químicos tenemos varios factores, ¿no? Como la oxidación de grasas, de las grasas y aceites, la oxidación de los pigmentos de los alimentos, eh, los cambios químicos inducidos por la luz, eh, la hidrólisis y reacción de Maillard, ¿no? Entre otros que me faltó mencionar. Como factores biológicos, ahí vemos las tres que están mencionadas, las enzimáticas, como la acción propias de las enzimas, las parasitarias es por la infestación, ¿no? Por insectos o roedores. Las microbiológicas son responsables, ¿no? De las alteraciones, ¿no? Más frecuentes y son más graves, ¿no? Por la intoxicación, ¿no? Hablando de uno de sus conceptos por ejemplo, la luz, ¿no? La luz altera el valor nutricional de estos, ¿no? Alimentos, ¿no? Que no pueden destruir las vitaminas, el oxígeno también, el aire, ¿no? Cuando la casca es removida, se expone el oxígeno al aire, ¿no? O por un escurecimiento enzimático de esta, ¿no? Por el oxígeno. El tiempo también, ¿no? El tiempo es el peor enemigo de cualquier alimento, ¿no? Porque sustituye mucho la contaminación de mohos, la destrucción por insectos, el efecto del calor, el frío y la humedad, ¿no? El oxígeno también y la luz, ¿no? Progresan con el tiempo también en esos alimentos y hacen que la lucha sea muy difícil, ¿no? Eso sería mucho hablando de los mecanismos de los factores de alimentación. Ahora vamos a hablar del siguiente. Acá tenemos la conservación química de los alimentos, ¿no? Acá vemos conservación por frío, conservación por calor, aditivos alimentarios, hay otros métodos y métodos químicos, ¿no? Con la acidificación, la sazón, ahumado, escabechado, adición del azúcar, ¿no? Esos términos que encontramos aquí, ¿no? Eh, bueno, ¿qué podemos hablar de los métodos de conservación? Siendo breves, la conservación, hablando por la aplicación del calor, eh, es por la destrucción, ¿no? El calor destruye los microorganismos, ¿no? Patógenos y sus esporas, ¿no? Eh, en estas podemos tener la pasteurización, ¿no? Que es el tratamiento térmico, ¿no? Relativamente suave, ¿no? Este tipo de pasteurización recorre con temperaturas menores a 100 grados centígrados, ¿no? Que se aplica también sobre los alimentos. Mediante que con el calor destruimos todos los microorganismos, patógenos, levaduras y mojos, ¿no? Así conseguimos que el producto seguro se pueda consumir, ¿no? A corto plazo, ¿no? Eh, También la esterilización, ¿no? Tenemos la esterilización, ¿no? Que es la operación donde se tratan los alimentos, ¿no? A alta temperatura, durante un tiempo necesario para destruir toda actividad enzimática y microbiana, ¿no?
También tenemos el escaldado, ¿no? El escaldado es aquella operación básica aplicada sobre frutas y verduras, ¿no? Por medio de la cual se destruyen las enzimas que pueden ocasionar alteraciones en el alimento, ¿no? También tenemos la cocción. La cocción es un término, un término de tratamiento térmico que produce la reducción de la carga microbiana, ¿no? Del alimento. Eh, ¿Qué más podemos hablar de la conservación? También tenemos la conservación mediante la aplicación del frío, ¿no? Es un proceso químico enzimático, ¿no? De la purificación de bacteriana, ¿no? Donde se producen los alimentos a temperatura ambiente. Tenemos, pues, uno de los métodos de enfriamiento es la refrigeración, ¿no? La refrigeración es un método muy clásico que todos usamos en los hogares, ¿no? Eh, Otros que tenemos es la congelación, ¿no? Es un método también adecuado para la conservación de alimentos, ¿no? A largo plazo, ¿no? Porque mantiene perfectamente las condiciones organolépticas y nutritivas de los alimentos, ¿no? Otros que tenemos es también la descongelación de los alimentos, ¿no? La descongelación ha de ser también en un proceso rápido, ¿no? Para que así pueda hacer que el agua y el hielo, como son diferentes, el hielo tiene una conductividad 4 veces mayor que el agua y una difusibilidad 8 veces mayor, ¿no? Esto es debido a los puentes de hidrógeno, ¿no? Y cuando tratamos de descongelar nuestros alimentos, estas pierden, pues, ¿no? La vida larga de estos, ¿no? La conservación, hablando por reducción del contenido de agua, tiene como objetivo eliminar el agua, ¿no? De los alimentos, impidiendo el crecimiento de microorganismos y la actividad enzimática. Aumenta la vida útil del alimento, conservándose en perfectas condiciones, ¿no? Durante un mayor periodo de tiempo. Estamos hablando de la deshidratación o el secado, ¿no? Esta es la operación, ¿no? Por la cual se elimina la gran mayoría de agua presente en el alimento, ¿no? La liofilización también es la congelación y posterior sublimación del agua, ¿no? Y un alimento reducido, del mínimo de arrastre de sustancias, ¿no? Y tenemos también otro que es la conservación por concentración, ¿no? Tenemos la concentración por evaporación, eh, consiste en la eliminación del agua, ¿no? Y del alimento por ebullición. Este es fundamentalmente, ¿no? También tenemos la concentración por membranas, ¿no? Y en sí, entre otras, ¿no? También tenemos la criocentración. Y, y listo, ¿no? También tenemos técnicas de envasado, en estas, ¿no? El envasado tradicional, el envasado vacío, el envasado de atmósferas, el envasado de atmósferas modificadas, ¿no? Para la conservación de esta. Terminando un poco de la conservación de los alimentos químicos, pasamos al tema, ¿no? Que es los aditivos, ¿no? ¿Qué son los aditivos, no? Es una sustancia o mezcla de sustancias diferentes al alimento añadido intencionalmente, ¿no? Se adiciona con el objetivo de mejorar el nivel nutritivo para conservar la frescura, impedir el deterioro por moho. Hablando un poco de esta, ¿no? Hablando de adentro, vamos a ver un poquito más y tenemos acá unas imágenes en otro PPT. A ver, vamos a poner siguiente. Acá está. Tenemos aditivos naturales y aditivos sintéticos también, ¿no? Vamos a hablar un poco de los aditivos. Bueno, los aditivos son necesarios, ¿no? Para conservar, para preservar la inocuidad, su frescura, su sabor, ¿no? Su textura y su aspecto de los alimentos, ¿no? Elaborados. Algunos de ellos se utilizan pues desde siglos antiguos para conservar estas, ¿no? Así como la sal, las carnes, el tocino, los pescados secos, el azúcar en mermeladas y los desechos de azufre, entre otros, ¿no? Eh, bueno, en la clasificación de los aditivos alimentarios podemos ver que se clasifican en aditivos que modifican pues, ¿no? las características organolépticas o sensoriales, ¿no? del alimento. Por ejemplo, podemos encontrar las acidulantes, las colorantes, potenciadores de sabor, endulcorantes, eso, ¿no? En tipos de aditivos, viendo los tipos de aditivos podemos encontrar también varias, ¿no? Se dividen entre varias, ¿no? Como podemos encontrar las aromatizantes, que son sustancias capaces de intensificar su sabor o su olor de los alimentos, ¿no? En su mayoría son utilizados más para lo que es la esencia, ¿no?
las frutas, ¿no? Las especias, ¿no? También encontramos los colorantes, ¿no? Son sustancias que conceden, ¿no? Devuelven el color de los alimentos, ¿no? También tenemos conservantes, que estas son sustancias que logran reducir el riesgo microbiológico, ¿no? De los alimentos, ya que incrementan la vida útil de estas, ¿no? Uno de los más comunes son los nitritos, ¿no? Mayormente se utilizan en la industria cárnica, ¿no? También tenemos los endulcorantes, ¿no? Son sustancias también con capacidad endulzante que sustituyen al azúcar, ¿no? Aunque no se sabe con certeza si son mucho mejores que este, pero en este grupo destacan la sacarina, la stevia, la sucrarosa y los aspartamo, ¿no? También tenemos los antioxidantes, ¿no? Los antioxidantes, pues, son aditivos, ¿no? Alimentarios que bloquean, pues, o retrasan la oxidación de los alimentos, ¿no? Incrementando su vida útil esta. Eh, También tenemos los acidulantes, ¿no? Que son acidulantes, se utilizan más para regular el pH, ¿no? De los alimentos y también para reforzar el sabor de los alimentos. Algunas características de los alimentos, de los aditivos, son sustancias que no son consumidas, ¿no? Como alimentos de forma separada, son componentes que se añaden en mínimas cantidades, ¿no? También sirve para tanto mejorar las propiedades organolépticas como para conservar los alimentos. ¿Qué podemos saber? ¿Qué beneficios trae esto, ¿no? Para los alimentos, ¿no? Los aditivos. Pues bueno, uno de los tantos beneficios es que otorgan texturas, ¿no? Adecuadas dependiendo del tipo de alimento. Añade valor nutricional, conservan el estado de los alimentos garantizados, su inocuidad, mejora el sabor también, el olor y les otorga color, ¿no? Haciendo que los alimentos sepan y se vean mejor, ¿no? Ayuda también en el proceso de elaboración del alimento. Y bueno, eso sería todo hablando del tema y nada, eso sería todo, profesor. Muchas gracias por la exposición y nada.